Ya todos sabemos que el turismo es una de las principales apuestas del presidente Bukele para dinamizar la economía de El Salvador y está teniendo sus frutos. Hemos tenido un aumento del 30% de la llegada de turistas al país, esto con relación al año pasado 2023. Y un fenómeno del que ya he hablado en videos anteriores es que muchos de estos turistas visitan El Salvador, visitan nuestras tierras, se enamoran de nuestro país y deciden quedarse a vivir aquí. Ya vamos a ver un ejemplo de esto que estoy hablando. Así que en este video analizaremos el impacto que está teniendo el turismo en El Salvador, por qué muchos turistas que vienen al país deciden quedarse a vivir aquí y también qué es lo que le depara a El Salvador en el futuro en este tema del turismo. Vamos con la información. Hoy en día El Salvador se ha convertido en el país que un día todos soñábamos tener en materia de seguridad. Y eso le ha abierto la puerta al desarrollo turístico, ya que antes era hasta objeto de burla decir que El Salvador se iba a convertir en uno de los países más visitados de Centroamérica, si no el principal destino turístico de Centroamérica. No digo que somos el principal destino turístico de Centroamérica porque aún estamos en la lucha de ese título contra Costa Rica, pero por lo menos ya ahora estamos en esa lucha, no como antes, que éramos de los países menos visitados en Centroamérica por el problema de las pandillas. El turismo ha traído muchos beneficios al país en los últimos años, si no solo veamos cómo se ha convertido en buena parte de la economía de El Salvador. Y el tema de la seguridad ha venido a proyectar el verdadero y más grande atractivo turístico que tenemos aquí en El Salvador. Y no son los volcanes, no son las playas, no son los edificios, es nuestra gente. Se escucha un poco trillado ese comentario de que la gente es el atractivo turístico de El Salvador, pero créanme, y tengo hasta pruebas para demostrarles que muchos turistas se han enamorado de El Salvador gracias al trato que han recibido por parte de nosotros los salvadoreños. Y no es un secreto para nadie que El Salvador es uno de los países con la gente más carismática, más solidaria y más alegre del mundo. Ojo con esto, no le estoy restando importancia a nuestros volcanes, a nuestras playas ni a nuestros edificios. Estoy diciendo que sí, esos son atractivos turísticos físicos, tangibles, que sí proyectan a El Salvador. Pero la calidez de un salvadoreño es algo que complementa estos atractivos turísticos tangibles y lo convierten en una experiencia para los turistas. Grábense esa palabra, experiencia. Y para muestra quiero que vean a este youtuber, se llama Antonio Audaz, es un mexicano que ha venido a El Salvador para conocer lo mediático, lo que se conoce en los medios internacionales acerca de El Salvador y decidió venir a visitarnos un mes, pero resulta que ahora quiere quedarse más tiempo, veamos. Una de las cosas que les quiero contar es que estoy pensando quedarme pues un buen tiempo en El Salvador. Pensándolo bien, yo creo que me voy a quedar unos 4 o 5 meses. De hecho, me dieron 6 meses para poderme quedar en el país. En el sello que me pusieron en mi pasaporte, ahí me pusieron que tengo 6 meses para poder estar en el país. La verdad es que me la he pasado muy a gusto aquí en El Salvador, me la he pasado muy bonito. Es un país hermoso, la gente es muy linda, es un país muy seguro. La verdad es que sí, me he sentido bastante seguro. Es un país muy divertido, donde me la he pasado increíble. De hecho, también ya voy a empezar a buscar un apartamento ya para quedarme más estable. Y aquí va un recadito para aquellos que dicen que El Salvador vive en una dictadura. Qué raro que un turista disfrute tanto de vivir en un país que está en dictadura, ¿verdad? Y qué raro que muchos turistas estén decidiendo quedarse a vivir en un país que está en dictadura. Eso sí está raro, ¿verdad? Y bueno, notes el sarcasmo. Y tengo que hasta anunciarles el sarcasmo a esas personas porque capaz y ni eso entienden. Por favor, sigan a Antonio Audaz en su canal de YouTube, sube contenido muy interesante y también en sus redes sociales que está posteando todos los días contenidos de su experiencia visitando El Salvador. Ya escucharon lo feliz que él se encuentra visitando El Salvador y cómo lo está tratando la gente acá, cómo está el tema de la seguridad y todo lo bueno que tiene el país.
Y por eso les decía, recuerden la palabra experiencia, porque él está hablando de que ha vivido una experiencia. Como les decía, por fuera la gente solo ve aquello mediático, que el centro histórico de San Salvador, que el volcán Ilamatepec, que la playa El Tunco, pero lo que realmente crea una experiencia dentro de los turistas es la convivencia con los salvadoreños. Y es que esto hasta es un producto de exportación que tenemos acá los salvadoreños, porque eso es el turismo acá, exportar una experiencia pero estando dentro del país. En lugar de que el producto salga, los turistas vienen a El Salvador por ese producto, o sea, por la experiencia de vivir todo lo bueno que está sucediendo acá en El Salvador. Ahora, para sustentar mi argumento, quiero mostrarles la siguiente información, que es algo, digamos, contrario a lo que estamos hablando aquí sobre El Salvador. Y es que en España ha habido muchos problemas con los turistas e incluso algunas ciudades hasta están haciendo huelgas en contra de los turistas porque ellos aseguran de que los turistas están invadiendo las plazas, están invadiendo las calles, que es algo incómodo ya, se ha vuelto incómodo el hecho de salir a tu ciudad natal o a tu barrio o a tu colonia allá en España y encontrarse con tanto turista. E incluso ellos aseguran que los precios de los productos básicos en España están subiendo por culpa de los turistas y también el costo del arrendamiento y la vivienda. Por esta calle Larios de Málaga se estima que diariamente pasan más de 40.000 personas, de las que la mitad son turistas. Hace 3 semanas, cuando miles de malagueños salieron a la calle para protestar por la masificación turística. Los vecinos de Soler en Mallorca directamente piden socorro. La cantidad de turistas estos meses desborda la capacidad de este pequeño pueblo. Es horroroso. Por ejemplo, ahora que estos mercadillos, el precio de los productos pues son más elevados. Un conflicto que ha sacado a la calle a vecinos de varias ciudades de España. Ahora, volviendo a El Salvador, veamos los comentarios que le han puesto a Antonio Audaz en su video donde él explica que quiere quedarse a vivir acá en El Salvador. Solo comentarios positivos, gente dándole la bienvenida a El Salvador, diciéndole que es bienvenido para que pueda vivir acá en el país y sin ningún problema, sin quejarse ni nada. Vean la diferencia. Acá en El Salvador le abrimos las puertas a los turistas, incluso si se quieren quedar a vivir en nuestro país. No así en otros lugares donde el turista se siente despreciado, se siente que está estorbándole a los lugareños y donde creen que se va a sentir mejor ese turista, en El Salvador donde todos le abren las puertas o en un país donde lo están mandando de regreso a su país natal. Esa es la calidez de los salvadoreños, muy distinta a una personalidad fría de otros países de Europa, por ejemplo, porque se da más eso. Acá en Latinoamérica casi no se ve esa actitud, pero en otros continentes se ve más el hecho de una personalidad fría, una actitud un poco egocéntrica. No digo que en todos los países ni que toda la gente, pero sí en una gran mayoría. Y cualquiera me podrá decir acá, pero España, a diferencia de El Salvador, recibe 40 o más de 40 millones de turistas al año. No como El Salvador, que no recibe ni 5 millones. Y por eso es que están ellos tan en contra del turismo o tan hostigados por el turismo. Sí, es cierto, pero la cantidad de turistas que recibe España es proporcional a su extensión territorial, que es casi 25 veces más grande que la extensión territorial de El Salvador. Y hay que tener otro dato en cuenta, y es que España se queja del turismo cuando su densidad poblacional es de 96 habitantes por kilómetro cuadrado. Acá en El Salvador nuestra densidad poblacional es de 300 habitantes por kilómetro cuadrado. Imagínense, vivimos más saturados y aún así le abrimos las puertas a los turistas y le damos la bienvenida para que puedan venir a El Salvador las veces que ellos quieran. Y bueno, hasta nos alegramos con los turistas que disfrutan de estar en El Salvador y que hasta quieren quedarse a vivir acá. Hay una población o hay un sector de la población de El Salvador que sí se ha quejado de que los turistas que vienen a El Salvador y que se quedan a vivir aquí, sobre todo esos que se quedan a vivir, son los que están contribuyendo a que muchos productos de la canasta básica estén subiendo su precio.
y que también productos en general o servicios o los precios de la vivienda estén subiendo. Y vean, esto es relativo porque sí puede estar sucediendo eso, pero eso mismo contribuye a una diversificación de la oferta, ya sea en cuestión de productos alimenticios, en cuestión de los servicios o de las viviendas. Si no, veamos el proyecto que tiene actualmente el presidente Bukele de los agromercados, que es una alternativa a los precios abusivos que tenían los supermercados hace un par de meses, y él implementó los agromercados para tener esa alternativa de precios más bajos en los productos de consumo diario. Allí están los agromercados dando alimentos mucho más baratos que los supermercados. Ya el que no quiera ir a esos agromercados ya es problema de cada quien. Pero sí, ahí encuentran los productos más baratos, ya está comprobado. Lo otro es el tema de las viviendas que han subido de precio. Y esto sí, la gentrificación ha venido a abonar a ese problema. La gentrificación, como ya lo he explicado anteriormente, es la llegada de turistas o extranjeros que tienen una mayor capacidad adquisitiva y que desplazan a los habitantes de una zona que tiene una menor capacidad adquisitiva. Bueno, este problema, si lo podemos llamar así, ha hecho de que el precio de las viviendas aumente. Pero ese problema ya lo teníamos durante la pandemia, donde pudimos ver que todos los insumos o los materiales de construcción aumentaron de precio. Por ende, las casas aumentan de precio. Y el otro problema que ya teníamos incluso antes de la pandemia y que ha encarecido las viviendas es la sobrepoblación aquí en El Salvador. Muchas personas teniendo muchos hijos. Y eso lo único que hace es elevar la demanda de viviendas, y como la oferta se queda por debajo de la demanda, entonces los precios de las viviendas aumentan. O sea, hay un déficit de viviendas con respecto a la gente que necesita una vivienda. Entonces ahí aumenta el precio. La solución es, y lo que ya se está haciendo, es aumentar la oferta de viviendas para que se equilibre la demanda con la oferta y así los precios puedan regularse, incluso puedan empezar a bajar. Pero bueno, ya veíamos que también los salvadoreños o los jóvenes salvadoreños no quieren trabajar en el rubro de la construcción. Ya lo decía el presidente Bukele y hasta hice un video sobre eso. Así que luego del régimen de excepción que ha traído mucha paz a El Salvador, pues hemos tenido un aumento de la visita de los turistas a El Salvador. Y muchos se pueden preguntar, ¿algún día este aumento constante de la llegada de turistas al país puede considerarse un problema? La respuesta es que sí, considerando que somos un país pequeño, pero para que eso se vuelva un problema todavía falta mucho tiempo. Falta, por ejemplo, también que se desarrolle mucho más el país en tema de turismo. Y también falta mucho más para que haya descentralización del turismo, que no solo se concentre en los atractivos turísticos que ya conocemos, la playa, la montaña, el centro histórico, sino que vaya expandiéndose los lugares donde los turistas puedan llegar a disfrutar. Y eso de la descentralización es un proceso que ya estamos viendo, por ejemplo en Playa El Zonte. Yo recuerdo hace unos años Playa El Zonte era un lugar un poco peligroso para visitar. Uno tenía que entrar en un vehículo un poco alto porque las calles no estaban pavimentadas, eran de tierra y se veían las cosas que ponían en las paredes los pandilleros. Hoy en día Playa El Zonte es una playa muy bonita, siempre lo ha sido, pero ahora ya hay desarrollo turístico ahí. Las calles ya están pavimentadas, ya puede entrar cualquier vehículo y hay muchos hoteles, incluso hoteles de lujo que funcionan ahí. Y aquí surge la pregunta también, ¿cómo es posible que el turismo pueda llegar a ser un problema para El Salvador en el futuro? Veamos el caso de Países Bajos y más en concreto de Ámsterdam, que es su capital. Veamos cómo el gobierno está buscando medidas para frenar el turismo. Ellos están tratando de frenar que tanta gente llegue a Ámsterdam porque se están construyendo demasiados hoteles. Obviamente, tanto turista está creando desarrollo turístico más de lo habitual en esta ciudad. Y el problema con esto es que muchos inversionistas están utilizando los famosos molinos que hay en Ámsterdam, que incluso son catalogados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
y muchos inversionistas están usando estos lugares o estas construcciones para crear hoteles. Y ahí es donde el gobierno local y también el gobierno central están trabajando para que esto no suceda. Y no solamente eso, sino que muchos turistas están invadiendo las calles, creando un tipo de turismo que no es el adecuado. Se están abriendo muchos bares que precisamente no dan un sano esparcimiento y también se está promoviendo el uso de sustancias, ya con los turistas que llegan solo a eso. Entonces se están perdiendo valores, se están perdiendo, como ya vimos, algunas estructuras que son patrimonio cultural, se están perdiendo también algunas tradiciones, todo alienado por tanto turista que está llegando. Pero repito, para que esto llegue a suceder en El Salvador falta mucho tiempo y mucho desarrollo más. Falta que El Salvador desarrolle mucho más su turismo y lo descentralice, ya no solo los destinos de siempre, sino también, por ejemplo, ocupar el oriente del país, que tiene un gran potencial turístico, pero que no se está aprovechando. Y no cabe duda que si seguimos la línea de un presidente conservador en un país conservador, no vamos a tener problemas de que los turistas traigan otras creencias o otras ideologías a nuestro país que puedan alienar la cultura que ya tenemos. Y en cuanto a la zona oriente del país, no cabe duda que con la construcción del puerto de la Unión, pues va a tener mayor auge turístico esta zona. Y bien, quiero conocer tu opinión sobre este tema y de cómo el turismo ha venido a desarrollar El Salvador. ¿Te parece bien que los turistas se quieran quedar a vivir acá en El Salvador? Te leo en los comentarios. Si el video te gustó, compártelo con tu familia y amigos, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que te envíen una alerta siempre que yo suba un video nuevo a este canal. Acá te dejo el video sobre la construcción del puerto de la Unión, que va a llevar mucho desarrollo turístico, y también el video sobre un cantante de la comunidad LGBT que asegura que Nayib Bukele no dejó que viniera a dar un concierto acá en El Salvador. Están interesantes. Gracias por estar pendientes del canal y nos vemos en el siguiente video.